presentación y no necesita mayor explicación. Solamente saber que es un importante problema de salud pública en muchos países, como en el nuestro. Estos datos en particular son claramente ilustrativos de lo que señalo. Estos aspectos básicos sobre el origen de la enfermedad, que como ustedes saben muy bien, es el Trypanosoma cruzi, tiene un ciclo de vida que ustedes lo han repasado antes, cuando han llevado parasitología. Y este es uno de los mejores gráficos que muestra continuamente los estadios que ocurren tanto en el ser humano como en el triatomino. Y por lo tanto, esto también no necesita mayor explicación. Este cuadro es bastante claro para ser explícito por sí mismo. Por lo tanto, les rogaría que lo revisen porque les voy a preguntar. Con relación a las modalidades de transmisión, aquí hay un par de aspectos que me gustaría puntualizar en relación al mismo. Tenemos un importante rol en lo que se refiere a los animales domésticos. Los perros, los gatos, los conejos, las aves de corral, que se encargan de mantener el ciclo domiciliario y el peridomiciliario. Y también hay otro ciclo, y este otro ciclo es propiciado por los animales silvestres, los roedores, las armadillas, las zarigüeyas, y en este caso estos animales silvestres pues van a mantener los ciclos silvestres. Bueno, esta es una zarigüeya para quien no conozca, son muy simpáticos, y para quien no conozcan, esta es una gallina también. Bien, una pequeña puntualización en relación a las modalidades de transmisión. Ya sabemos todos nosotros que hay una transfusión por sangre. Prueba de ello es que cuando ustedes van a donar sangre, les hacen una prueba y una de ellas es el Chagas. Vamos a repasar un poco ahora sobre la transmisión congénita. También sabemos que pueden ser los accidentes de laboratorio, los trasplantes de órgano, pero aquí también es importante que ustedes sepan que la transmisión también se ha reconocido por alimentos o accidentes de trabajo. Por alimentos, uno de los más importantes fue aquel que se adquirió en el Brasil al consumir jugo de caña. Resulta que las vinchucas se iban a los cañaverales y allá pues vivían y allá se mantenían, allá hacían sus necesidades, allá se escondían. Por lo tanto, cuando agarraban las cañas, que es una de las bebidas que más me gusta cuando se hace como refresco, son trituradas, sacan el jugo, pues sacaban el jugo con las heces de los animales y de este modo se adquiría la enfermedad. La verdad es que desde que me enteré de esta situación, dejé de tomar estos jugos tan agradables que me gustaban tanto. Así que no olviden, por favor, que hay claramente reconocida una modalidad de transmisión por los alimentos. Con relación a los periodos evolutivos, el periodo de incubación dura usualmente entre 4 a 12 días y como la mayor parte de las patologías, este periodo es silencioso. Tenemos una fase aguda y este concepto de lo que es la fase aguda es importante tener claro. La fase aguda más importante dura de 2 a 4 meses, pero puede extenderse hasta 6 meses. Entonces, si bien la fase aguda es más importante durante los 2 a 4 meses, realmente debe quedar claro con ustedes que esta fase aguda no termina hasta los 6 meses, porque también se han encontrado parásitos hasta este periodo. Entonces, la tercera fase, que sería la fase crónica, sigue dos modalidades. La crónica asintomática, que puede durar 10 a 20 años sin síntomas, y una crónica sintomática que implica el 30% de los pacientes, con sus formas cardíacas, digestivas, las formas neuronales, las formas mixtas, pueden ser cuadros leves o cuadros muy avanzados. Esto también lo han revisado en diferentes temas, entre ellos cardiología, gastroenterología, así que lo conocen muy bien.
Vamos a ver solamente algunos elementos centrales de lo que es el Chagas congénito que nos interesa mucho como problema en pediatría. Ya saben ustedes que el Chagas congénito es el paso del parásito Trypanosoma cruzi de la madre a su bebé durante el embarazo. Este problema ha dejado de ser importante en los países como el nuestro, como Brasil, como Argentina, como Chile, cuando se empezaron a producir importantes movimientos migratorios a otros países. De este modo, un problema que anteriormente era importante solamente en países endémicos, ahora lo es también en los países no endémicos por los flujos migratorios. Entonces, existen casos importados y de grupos poblacionales importantes hacia Europa, hacia Norteamérica y les han generado problemas de salud en estos países. Por lo tanto, han tenido que preocuparse de esta enfermedad, evidenciando que el Chagas no se quedaba en Bolivia, sino que se podía transmitir en otros lugares donde no habían bichucas, reconociendo que existía una persistencia a través de generaciones en zonas libres de vectores. Por lo tanto, el Chagas actualmente está considerado por su importancia con estos flujos migratorios como una enfermedad emergente. La tasa de transmisión es muy variable. Podríamos decir que fluctúa entre el 2 al 10%. Eh, Estas tasas de transmisión se definen como la enfermedad parasitaria de origen congénito más frecuente en países, por lejos de cualquier otra enfermedad de origen parasitario como la toxoplasmosis, por ejemplo. Entonces, el Chagas congénito es la enfermedad parasitaria congénita más frecuente en nuestro medio. En términos simples, esto significa aproximadamente que una de cada 20 madres chagásicas tendrán un recién nacido infectado. Estas tasas se han ido reduciendo a medida que las condiciones de salud pública han ido mejorando, las condiciones básicas de vida, la mejora en las habitaciones, la disminución de los índices de pobreza. Lo que sí hay que estar claro es que si la infección, el Chagas congénito, se adquiere en forma temprana, existirá mayor mortalidad por la enfermedad, de tal manera de que el periodo evolutivo sería mucho más largo porque empezaría ya en la vida intrauterina. El Chagas congénito no deja rastros de que se ha producido. No hay signo de Romaña, por ejemplo. Por lo tanto, la transmisión vertical que se produce es invisible. Y esta transmisión puede realizarse a través de la sangre materna, a través de la placenta o a través del líquido amniótico, pero también en el momento del parto. Durante mucho tiempo se discutió sobre el Chagas congénito, eh, que se transmite por la lactancia materna. Eh, y durante mucho tiempo se trató de probar de que si bien esta forma de transmisión es teóricamente posible, no se podía evidenciar en varios trabajos de investigación que se hicieron sobre el mismo, hasta que finalmente sale un artículo sobre el Chagas congénito, eh, en una transmisión por lactancia materna. Cuando uno lee un poco la historia sobre este artículo que hablaba sobre la transmisión por la lactancia materna, resulta de que al poco tiempo de haberse publicado en una importante revista científica, eh, uno de los autores del equipo que realizó el artículo hizo un cuestionamiento de su propio trabajo y admitió indicar que si bien el trabajo se había llevado con todas las características que se había mencionado, omitieron un sesgo en el análisis. Si ustedes miran esta imagen acá y se ponen a pensar el sesgo en relación a la lactancia materna,
Reconociendo esta imagen que ustedes la ven acá, que estoy señalando con el puntero, ¿cuál creen ustedes que fue el sesgo que se omitió? Estoy esperando su opinión. Tal vez las grietas en los pezones, doctor. Eh, Exactamente, ese fue el sesgo. Por lo tanto, no se podía asegurar que el mecanismo de transmisión fue la leche materna, porque este pezón también sangraba. Por lo tanto, pudo haberse transmitido por la sangre. Entonces, estas grietas del pezón representaban el sesgo fundamental. Entonces, ¿qué diríamos sobre la lactancia materna? Como conclusión, que al momento que si bien existe el riesgo teórico de transmisión por esta vía, nadie ha podido probarlo. Por lo tanto, si no existen otros factores de riesgo asociados a esta forma de transmisión, como las grietas del pezón, se reconoce que es poco probable, por lo que no se aconseja suspender la lactancia materna. Y mientras no tengamos una evidente prueba científica sobre esto, no se considera la lactancia materna como una fuente de transmisión si es que no hay factores de riesgo asociados. Si ustedes se fijan esta imagen y que solamente viendo la imagen definan ustedes qué es la fase de Chagas congénito, analizando este cuadro, pues solo tendría que fijarme los puntos más importantes. La fase aguda, que hemos dicho que dura de 0 a 6 meses, miren ustedes, se caracteriza por una alta parasitemia. Y que esta parasitemia se viene abajo en la fase crónica. Entonces, ¿qué diríamos en general? Que en la fase aguda se caracteriza por una elevada parasitemia. En cambio, en la fase crónica, la característica viendo esta imagen es que hay una elevada cantidad de anticuerpos y una baja cantidad de parásitos. Si me doy cuenta de esta situación, está fácil comprender que si me permiten pensar y responder cuál es el método de diagnóstico en la fase aguda, básicamente tendría que decir la búsqueda de parásitos. Porque como ustedes ven, los anticuerpos recién están empezando a generarse. Entonces, el punto es la búsqueda de parásitos. En cambio acá, si me preguntan cuál es el método de diagnóstico después de los 6 meses, si los parásitos son apenas detectables, no desaparecen, pero son muy cantidades muy pequeñas, por lo tanto, los métodos parasitarios no me servirían de utilidad. Tendría que utilizar la búsqueda de anticuerpos a partir de lo que considere la fase crónica. Entonces, los criterios para el Chagas congénito, como ven en mi animación, podríamos decir que el primer criterio sería tener un recién nacido de una madre con serología positiva. Segundo, que el parásito que se identifique al nacimiento poco después, porque el Chagas congénito en realidad es una forma aguda de Chagas. Por lo tanto, que tendría que buscar en el recién nacido parásitos y que se identifique al nacimiento o poco después del mismo. 3. Que
Si utilizaría la búsqueda de anticuerpos, tendría que decir que los anticuerpos específicos que no provienen de la madre son detectados después de los 6 meses. Y que además debo estar seguro que he descartado otras vías de infección, como por ejemplo la transfusional o la vectorial. Si estoy encontrando anticuerpos en un lactante mayor de 6 meses, estoy hablando de una fase crónica del Chagas. Para ser más claro, una fase crónica reciente. Habíamos dicho que la enfermedad de Chagas es la enfermedad parasitaria congénita de origen más frecuente en nuestro medio. Muy de lejos de la otra enfermedad parasitaria que tanto estudiamos como es la toxoplasmosis. Si comparamos ambas enfermedades, el Chagas con la toxoplasmosis, podríamos ver que la fase crónica es la forma más frecuente en la cual se encuentra la madre para transmitir la enfermedad. Que las madres que se encuentran en la fase aguda también transmiten la enfermedad, pero la mayor parte de las madres están en la fase crónica, muy pocas en la fase aguda. Es por eso que se puede transmitir en ambas fases, en la fase aguda y en la fase crónica al niño, pero la madre generalmente ya se encuentra en la fase crónica. En cambio, en la toxoplasmosis, para transmitir la enfermedad, la madre tiene que estar solamente en la fase aguda. Esto nos indica de que existe un riesgo de transmisión vertical de la madre a su niño en cada uno de los embarazos que tenga. Porque la madre va a seguir en la fase crónica. Y si estuvo en la fase aguda, al entrar a la fase crónica, seguirá con un riesgo teórico de transmisión a sus siguientes hijos. Por lo tanto, habría que estudiar a todos sus niños. En cambio, el riesgo de transmisión con el embarazo en la toxoplasmosis solo es de riesgo cuando ese embarazo coincide en que la madre se encuentre en la fase aguda de la enfermedad. Esto debe quedar claro con lo que estamos aquí analizando. Bien, hemos dicho que esta enfermedad no se puede ver en el momento en el que se produce. No hay signo de romaña, no hay signos evidentes de la picadura, es una enfermedad que se produce en forma silenciosa. Pero también es una enfermedad silenciosa porque lo que hemos descubierto es que la mayoría de los recién nacidos son asintomáticos. La presencia de síntomas que se describían en los niños, en los textos clásicos anteriormente, estaban relacionados con el síndrome Torch. Ustedes saben que un síndrome es un conjunto de signos y de síntomas. Y que este conjunto de signos y de síntomas permiten clasificar de un universo de posibilidades en 3, 4 o 5 grupos de enfermedades que tienen como común denominador los mismos signos y síntomas. En el caso del síndrome Torch, el conjunto de signos y síntomas comunes serán bajo peso, hepatoesplenomegalia, ictericia. Entonces, hepatoesplenomegalia, bajo peso e ictericia eran el común denominador del síndrome de Torch. ¿Y qué posibilidades diagnósticas tenían estos niños que tenían este común denominador? Torch es de toxoplasmosis o de otros, en los que se encuentra el Chagas, Torch, ¿no? Rubiola, citomegalovirus y herpes. Por lo tanto, como ustedes verán, en el síndrome Torch, ese conjunto de signos y síntomas en común, bajo peso, prematurez e ictericia, podrían agrupar a estas enfermedades. De tal manera que en este periodo, cuando encontraban niños con signos como los que acabo de mencionar, ictericia,
hepatoesplenomegalia, bajo peso, investigaban Chagas. Y como consecuencia, un porcentaje significativo de estos niños resultaban siendo Chagas. Entonces asumían que estos eran los síntomas. Pero fíjense ustedes, estábamos buscando el diagnóstico en los niños que tenían síntomas. Pero aprendimos a pensar mejor en los procesos de investigación. Y actualmente, lo que antes pensábamos que era lo característico del Chagas, que es decir, que los niños tengan parte del síndrome Torch, se cambió y actualmente se sabe que más de la mitad de los niños son asintomáticos. Punto número 1. Punto número 2. La clínica inespecífica. Pueden tener síndrome Torch o pueden tener otras manifestaciones clínicas. Es otra cosa que aprendimos. Por lo tanto, también aprendimos que la sintomatología tiene un bajo valor predictivo positivo. ¿Por qué? Porque la clínica es inespecífica y porque la mayor parte de los niños son asintomáticos. Entonces, la forma en la cual estudiábamos antes era buscar los síntomas en los niños y ver estudios de Chaga en estos niños y ver cuántos tenían hepatomegalia, cuántos tenían esplenomegalia, y nuestros gráficos de análisis de esta época eran así. El 25% de los niños tuvieron hepatomegalia, el 15% de los niños tuvieron esplenomegalia, y así describíamos los casos y íbamos pensando que la parte clínica era muy relevante para el diagnóstico, y ahora sabemos que no. ¿Qué hicimos después? Lo que hicimos después es probar si realmente la mayor parte eran sintomáticos. Entonces, ¿qué hicimos? En negro significan madres que tienen Chagas y bebés que tienen Chagas. Estudiamos a los bebés de estas madres con Chagas y cuyos bebés tenían Chagas, y estudiamos qué síntomas tenían. Luego los comparamos con las madres que tenían Chagas, pero que no transmitieron la enfermedad a sus hijos, porque ya saben que la transmisión no es del 100%, ¿verdad? Entonces, comparamos los síntomas de estos niños cuyas madres tenían Chagas, pero que ellos no se habían contagiado, y los comparábamos con este otro grupo. Y luego estudiamos un tercer grupo, madres que no tienen Chagas e hijos que no tienen Chagas, y los comparamos con los otros. Y analizamos para ver si existían o no diferencias significativas, y nos encontramos con una realidad completamente diferente. La mayor parte de los niños eran asintomáticos, la clínica era inespecífica. Entonces comprendimos de que hay que estudiar a todos los hijos de las madres congénitas, a todos los hijos de las madres con Chagas, independientemente de los síntomas, en búsqueda del Chagas congénito. Por lo tanto, estos niños tienen Chagas congénito. Todavía, hepatoesplenomegalia, bajo peso, como estábamos acostumbrados a reconocerlos. Edemas, síndrome de distrés respiratorio, que fue una de las cosas que se encontró y que antes no estudiábamos en los niños con síndrome de Torch, porque el síndrome de Torch no tenía distrés respiratorio como componente importante. En el Chagas congénito, un porcentaje significativo tenía un distrés respiratorio asociado. Y esto fue un hallazgo. Sí, seguimos encontrando niños con bajo peso, con Chagas. Claro, ya sabíamos por el síndrome Torch. Pero lo que no sabíamos es que estos niños que también tienen Chagas congénito son asintomáticos, y estos representan la mayor parte de los niños. Entonces, la cuestión es de que si conocíamos esto, la forma en la cual se comportaba la fase aguda y la fase crónica, con alta parasitemia, baja cantidad de anticuerpos en la fase aguda, alta cantidad de anticuerpos y baja cantidad de parásitos en la fase crónica, se pudo diseñar un protocolo de inicio. La inmunoglobulina M, a diferencia de otras enfermedades, no probó ser útil para el diagnóstico de la fase inicial, como ocurre en la mayor parte de las enfermedades. En el Chagas congénito no sirve ni la inmunoglobulina M ni la inmunoglobulina A, solamente sirve la inmunoglobulina G. Por lo tanto, solamente pueden
probar Chagas crónico después de los 6 meses. Que quede eso muy claro. La inmunoglobulina M no sirve en el Chagas congénito. Probado en diferentes países del mundo. Si sabemos esto, podríamos hacer un protocolo de diagnóstico muy básico, que luego lo mejoraremos, pero veremos cuál sería el más básico para empezar a organizar nuestra cabeza. Una madre con serología positiva, ¿ok? Si el niño está menor de 6 meses, le hago una prueba parasitaria que se llama micrométodo al nacimiento. La sensibilidad de esta prueba es entre el 95 al 98%, no es del 100%. Por precaución repetiré una vez más. Si sale positiva esta prueba de micrométodo, ya sea al nacimiento o un mes después, digo que es un Chagas congénito y tratamiento. Si el micrométodo es negativo, en esta edad, pues ya sé que esta prueba no es 100% efectiva. Por si acaso voy a hacer un control serológico después de los 6 meses. Si sale positivo, diré este es un Chagas crónico y haré tratamiento. Y si sale negativo, diré no está infectado. Pero si la madre sale serología positiva y lo veo a su hijo mucho tiempo después de que nació, después de los 6 meses, entonces le hago serología. Generalmente 1 o más veces para confirmarlo. Y si sale positivo, digo, ok, este es un Chagas crónico y hago tratamiento. Y si sale negativo, pues digo, no está infectado. Este es un algoritmo simple en base a lo primero que aprendimos. Lo primero que aprendimos fue esto. Utilizando el sentido común, podríamos hacer este diseño. Esta es la técnica del tubo capilar, el método parasitario que consiste en sacar sangre del cordón umbilical y se centrifuga, exactamente igual que hacían en sus prácticas para determinar los niveles de hemoglobina y de hematocrito. Y aquí se podría llevar estos tubos capilares al microscopio y buscar el parásito en este lugar. Es decir, estos tubos se ponían al microscopio. Sobre esto, no tengo. Bueno, estos tubos capilares se ponen en el microscopio, inclinados en posición horizontal, y con los lentes del microscopio vamos viendo este lugar del micrométodo. Le damos una vuelta al micrométodo, vemos otro campo. Damos la vuelta al capilar y vemos otro campo. Damos la vuelta al capilar y vemos otro campo. ¿Sí? Y luego hacemos lo mismo con el segundo capilar, y lo mismo con el tercer capilar, y lo mismo con el cuarto capilar. Esto tiene que hacerse lo más pronto posible porque el parásito que está activo entre el plasma y los elementos celulares es activo por poco tiempo. Luego se esconde y finalmente se inmoviliza. Me gustaría decirles que van a ver así el parásito, pero no van a ver así. Van a ver así. Les voy a mostrar un video de cómo se ve. Van a ver así. Aquí está la sangre y aquí está el plasma. Y aquí tienen que buscar el parásito. Aquí están los elementos celulares y aquí está el plasma. Y aquí tienen que buscar el parásito. Okay. Luego tuvimos que pensar con calma el método de diagnóstico del protocolo. Fíjense ustedes lo que ocurre con la inmunoglobulina G cuando la madre tiene Chagas. Y aquí tenemos los niveles de inmunoglobulina G una vez que se produce el embarazo en el niño. Este es un niño y estos son los anticuerpos de su madre. Fíjense ustedes que una vez que se produce la concepción, se produce un paso de inmunoglobulina G, un paso, una transferencia pasiva de inmunoglobulina G. A medida que va pasando el tiempo del embarazo,
hay mayor paso de inmunoglobulina G. ¿Sí? De tal manera que aquí es el momento del nacimiento. En el momento del nacimiento y poco antes del mismo ha habido un importante paso de inmunoglobulina G de la madre que tiene Chagas. Por eso es que sus pruebas salen positivas para inmunoglobulina G. Y la madre le ha pasado sus anticuerpos a su hijo. Y después de que el niño ha nacido, ya no hay paso de anticuerpos. Entonces empiezan a reducirse, a reducirse, a reducirse. Al nacimiento están muy elevados, a los 3 meses empiezan a disminuir, a los 6 meses casi han desaparecido y por lo tanto la mayor parte ya no tiene anticuerpos de la madre a los 6 meses. Pero este pequeño porcentaje de niños todavía tiene algún resto de el paso de anticuerpos que se producieron antes del embarazo. Por lo tanto, cuando nos encontraríamos en un niño de 6 meses, podría ocurrir algo como duda. Si me encuentro con inmunoglobulinas G acá, diría, debe ser el paso final, o como es la depuración final de la transferencia pasiva de inmunoglobulina G. Pero también podría ser esto. Si este niño se infectó con Chagas, él también va a empezar a formar su propia inmunoglobulina G y empieza a aumentar desde el nacimiento. A los 3 meses ya ha aumentado más, a los 6 meses está más. No se olviden que aquí en los primeros 3 meses es muy bajo porque hay más parásitos. Pero a los 6 meses ya tiene una mayor cantidad de parásitos. Y después de los 6 meses ya hay mayor cantidad de inmunoglobulina. Mayor cantidad de inmunoglobulina. Por lo tanto, aquí a los 6 meses, ¿en qué estoy? ¿En un niño que está terminando de reducir lo que pasó mamá? ¿O está produciendo lo que le está empezando a aumentar? La única forma de saberlo es repetir el estudio 3 o 2 meses después o cada mes para ir cuantificando la titulación y si es que sigue disminuyendo, digo, ok, es un caso negativo, pero si por el contrario va aumentando, digo, es un caso positivo. Entonces, era necesario mejorar el organizador gráfico. Este organizador gráfico que se los voy a presentar ahora en resumen, lo tienen que repasar varias veces. ¿Por qué? Porque en su examen les voy a presentar casos clínicos y ustedes tendrán que resolverlos. Así que, por favor, este organizador gráfico que se ha mejorado del preliminar, después de haber pensado todos los elementos que acabamos de decir, tienen que conocerlo bien, por favor. Miren, tenemos una mujer embarazada o en trabajo de parto. Y si ustedes están justo en ese periodo, entonces pueden tomar sangre del cordón umbilical antes del expulsivo, antes del alumbramiento de la placenta. Si es que ya llegaron cuando el bebé había nacido, pues ni modo, van a tener que tomar muestra en sangre periférica de la madre. Pero si está la madre en el periodo expulsivo y aún no se ha producido el alumbramiento, tomen la sangre del cordón umbilical. Con esa sangre del cordón umbilical o con la sangre periférica hacen serología para Chagas para la madre, para ver si tiene Chagas o no. Si es negativo, como vivimos en una zona endémica de Chagas, hay que volver a repetir esta prueba en cada embarazo, porque de repente ahora es negativa en este embarazo, pero pudo haberse contaminado o contagiado o infectado en el otro. Entonces hay que hacer un control serológico en cada embarazo. Si la prueba de esta serología para Chagas, que se obtuvo de sangre del cordón, si la madre estuvo antes del alumbramiento y pudieron tomar el cordón, o si ya vieron a la madre después de que su niño ha nacido, han tomado sangre periférica, sale positivo, entonces positivo por si acaso utilizando la técnica de Hay, es de 1 en 16. Si sale positivo, entonces ahora tengo que estudiar al recién nacido. ¿Cómo voy a estudiar al recién nacido? Buscando métodos parasitarios. ¿Cuál es el método parasitario? Micrométodo. Utilizo la misma sangre del cordón que he empleado para diagnosticar a la madre. De la misma muestra de sangre del cordón voy a buscar parásitos en esa misma muestra. Si el niño ya ha nacido, voy a tener que pincharle al niño. Y en el niño, después de haberle pinchado, haré el micrométodo.
Si el micrométodo sale positivo, digo, este es un Chagas congénito, es una fase aguda del Chagas congénito y hago tratamiento. Y después de 6 meses tengo que hacerle un control serológico para ver si con el tratamiento el problema ha desaparecido. Ahora, si el micrométodo sale negativo, ya hemos dicho que tiene una sensibilidad del 95 al 98%, por lo tanto no es 100% seguro. Voy a repetir una vez más al mes, mínimamente. Lo mínimo necesario es repetir una vez más. Puedo repetir otra vez más. Si en todos estos sale negativo, voy a hacer otro control serológico. Este control serológico debo hacerlo después de los 6 meses. Actualmente se recomienda hacerlo mejor a los 8 meses para evitar ese pequeño paso transplacentario. Pero, ¿por qué se definió entre los 6 meses? Por el periodo de las vacunas. Las mamás vienen a vacunar a sus niños a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. Aprovechar que vienen a ver a su niño para aprovechar en este periodo hacer un examen serológico también a este niño. Si el JAI sale negativo, la prueba serológica, porque ya estamos buscando aquí un Chagas crónico, estaría sano. Si el JAI sale débilmente positivo, no saben si está en bajada o está en subida. En bajada porque está terminando de depurar anticuerpos de la madre, o en subida porque son anticuerpos que el niño está generando. La única forma de saber es repetir el control 2 o 3 meses después. Si la dilución ha disminuido y ha negativizado, consideraré sano. Si la dilución ha subido, indicaré que es un Chagas crónico e iniciaré tratamiento. Pero también hemos reconocido que cuando la cantidad de anticuerpos es demasiado elevada, hay que considerar como Chagas congénito. Muy elevada sin hecho, porque no se justifica que a esta edad haya tal cantidad de anticuerpos si ya sabemos que conceptualmente la depuración de la inmunoglobulina G aquí tiene que ser una mínima cantidad. Por lo tanto, cuando está muy elevada, hay que pensar que es un Chagas congénito. Por favor, este organizador gráfico les voy a recomendar que lo repitan, que lo estudien y que lo analicen, porque en función a esto van a poder responder su examen de pediatría en relación a los casos teóricos. El tratamiento de los niños es obligatorio, no produce ningún efecto adverso y es efectivo y cura al 100%. Se trata con benznidazol. El tratamiento se inicia con una dosis inicial de 7 miligramos por kilogramo día la primera semana y después ya le aumentan a 10 miligramos por kilogramo día. El tratamiento es por un mes. Muchos países lo hacen por 2 meses. Está reconocido que es muy eficiente el tratamiento, un mes o 2 meses. Nosotros aquí en Bolivia hemos tratado durante un mes con una curación prácticamente de todos los niños que han sido controlado el tratamiento. Por supuesto, mientras hago el tratamiento tengo que hacer un control semanal, exactamente igual que hago en la tuberculosis, para asegurarme de que el niño está recibiendo el tratamiento. El tratamiento, todavía no tenemos las suspensiones, tenemos que fabricarla, un comprimido de 100 miligramos en 10 ml de agua. Y utilizamos una jeringa como gotero. Aquí por si acaso no hay una aguja, solamente ha quedado el capuchón de plástico para que funcione como gotero. Este es un niño con Chagas. Este es un niño después del tratamiento. No se olviden que tienen que hacer un control médico semanal mientras están tratando a este niño para ver cómo está el niño, si está recibiendo su medicamento, si han tenido problemas con el tratamiento, reforzar la educación a la madre, porque todo el mundo le va a decir, qué lindo tu niño, estás sanito, no tiene Chagas, pero ¿cómo va a tener Chagas tan lindo, tan grande, tan gordo? No deben saber sus doctores, ¿qué le estás dando? Estas medicinas, ¿cuánto tiempo? ¿Un mes? No, no tiene nada tu niño. En fin, esa es la información que va a recibir. Ustedes tienen que hablar a la mamá, decirle, esta es una enfermedad que no da síntomas, que si no curamos a este niño, cuando sea grande y joven como usted, va a tener muchas posibilidades de tener enfermedad. Y eso hay que repetir continuamente a la mamá para luchar contra la desinformación que se produce en la comunidad. Y por supuesto, investiguen si no hay vinchucas en la casa. Si hay hermanitos, investiguen a los hermanitos con Chagas. Probablemente no tengan prueba. En conclusión, los factores que influyen en la transmisión congénita de Trypanosoma cruzi son todavía complejos y de difícil control. ¿Es necesario pensar en el Chagas congénito en zonas endémicas? Sí, por supuesto, como la nuestra, pero también ahora a nivel mundial por la migración. Si hacen un diagnóstico temprano, el tratamiento será eficiente.
amplíen la búsqueda de enfermedad de Chagas a todos los hijos de madres chagásicas. Nosotros hemos encontrado muchos hijitos con Chagas. ¿Qué voy a decir del Chagas pediátrico? La dosis del tratamiento es 10 miligramos por kilogramo día y sí, a los niños sí se debe tratar por 2 meses. ¿Qué más hay que decir? Estos niños, ¿cuál va a ser su evolución? Bueno, la mayor parte de estos niños van a curar, aunque los hayamos encontrado tarde, la mayor parte. ¿Y qué pruebas les voy a hacer a estos niños? Bueno, ya están en la fase crónica, tengo que hacerles pruebas serológicas. ¿Y cada cuánto les voy a hacer la prueba serológica? Cada año. Una vez que completen el tratamiento de 2 meses, tienen que hacer un control cada año, porque la negativización en estos niños tarda años, mientras en el niño con Chagas congénito, después del tratamiento, tarda 6 meses. En cambio, en sus hermanos, si tienen Chagas crónico, va a tardar años en negativizar. Algunos niños no negativizan nunca, pero disminuye su titulación de anticuerpos y pasan de grupo de riesgo alto a grupo de riesgo bajo. Por lo tanto, todos los jóvenes deben recibir tratamiento contra el Chagas. El problema es que el tratamiento tiene que hacerse bajo supervisión por razones distintas a las del recién nacido. Hacemos la supervisión en el recién nacido para asegurarnos de que reciban el tratamiento. Las reacciones adversas son infrecuentes. En cambio, en el niño y en el joven, en el adulto joven, la posibilidad de reacciones adversas es muy elevada. Las reacciones alérgicas son muy importantes. Por lo tanto, hay que hacerles un seguimiento continuo. ¿Por qué? Porque las reacciones adversas son importantes. Muy bien. El libro de Chagas congénito lo pueden encontrar en el internet. Chagas congénito es una publicación nuestra y que pueden descargarse todo el libro, todo el libro. Ahí están los algoritmos y la forma de trabajar. Bien, quisiera mostrarles nada más este video. Miren cómo se ven los parásitos cuando son positivos. Bailan como pipocas. O, como dirían en mis épocas, bailan como break. ¿Pueden ver el video o estoy hablando solito? Sí, doctor, lo podemos ver. Ya, vamos a repetir una vez más, ¿ya? Aquí hay parásitos, aquí también, aquí también, aquí también, aquí también. Son como pipocas bailando por todo lado. Aquí está la sangre y aquí está el plasma. Cuando uno ve esto una sola vez en la vida, no se olvida nunca. ¿Qué ves? ¿Ves al parásito bonito, simpático, chulo? Nada, no ves nada. Lo que ves son a los parásitos bailando el break. A veces ven así, pero también a veces ven así. Un parásito, 2 parásitos, nada más. Aquí uno que parece que está estirando la pata ya. Si les pones música, como ves, baila más. El último. Muy bien. Acabamos de ver 2 micrométodos, en uno en el cual se ven tantos parásitos que es muy difícil no reconocerlos, en otros en los cuales se ve apenas un parásito. Entonces, así es la cosa.
vamos a ver si es que hay un par de preguntas, muy pocas porque tengo que salir disparado al hospital. Vamos, preguntas, escucho. Preguntitas. Guaguitas pregunten. Bueno. Entonces eso sería todo por hoy. Pórtense bien, no hagan renegar, no chequeen mucho y nos vemos en la próxima clase. Que tengan un buen día. Hasta pronto. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. pronto. Hola, doctor. Buenos días. Gracias, doctor.